De los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me dice un amén, hermanos, para que juntos leamos la palabra del Señor. Leemos su palabra hablando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante dice su palabra. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, esta noche. Gloria al Señor. Vamos a compartir un tema: la iglesia poderosa. La iglesia poderosa. Cuando hablamos de una iglesia poderosa, hermanos, usted sabe que cuando se habla de la iglesia no es el templo o el lugar donde estamos. La iglesia son todos aquellos que han creído y han sido lavados a precio de sangre. Y la iglesia poderosa, algunos podrían decir que es la iglesia o el templo, la congregación que tiene muchos miembros, es decirlo así, mucha gente que se congregan en el lugar, o el lugar donde hay mucho poder económico o el lujo. Más sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, que eso no hace una iglesia poderosa. Lo que hace poderosa a una iglesia es el Espíritu Santo. Es el poder y la unción del Espíritu Santo. Ya mismo el maestro lo dijo antes de ascender a los cielos. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. A lo largo de la historia, hermanos, sabemos de que a pesar del tiempo que ha pasado, de los siglos que han pasado, la historia más grande de la iglesia primitiva sigue siendo, o está escrita en el libro de los Hechos, de los cuales hemos leído ahora, donde se encuentran, hermanos, ahí todo lo que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar, todo lo que tuvo que pasar, donde se encuentran sanidades, señales, prodigios, todas las hazañas que la iglesia hizo. Pero no solamente eso, sino también los sufrimientos, donde comenzamos a ver la muerte de los primeros mártires, donde comenzamos a ver cuando fueron los cristianos arrastrados, fueron perseguidos, sufrieron persecución de una manera terrible. Entonces, la carta, o sea, el libro de los Hechos, en el capítulo 1 nos presenta la promesa del bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 2 ya nos presenta la venida del Espíritu Santo sobre los congregados, los que estaban en el aposento, en la cual sabemos que son 120. Y encontramos unos versículos después, el primer sermón de Pedro, cuando él explica sobre lo que estaba aconteciendo
y se convierten 3.000 personas al Evangelio de Cristo. Y vemos también que ya en el capítulo 3 comienzan prácticamente a entrar de lleno a lo que por lo cual el maestro había dicho: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De una manera que nos llamó que fuéramos testigos, que fuesen testigos, hermanos, primero en su casa, luego que saliera a proclamar este evangelio. Y parece que en el capítulo 3 se comienza algo notorio, en la cual 3.000 personas habían sido anteriormente ya convertidas al evangelio. Pero como que no fue suficiente cuando, dice la Biblia que cuando Pedro y Juan subían a la hora novena al templo, cuando era la hora de la oración, dice la Biblia de que estaba aquel paralítico en la puerta del templo que llamaba La Hermosa, en la cual fue muy notorio cuando ellos, hermanos, se le quedaron viendo, y con unas palabras alentadoras aquel hombre se levantó. Y todo comienza ahí, a pesar, recuerde bien que lo que les dio poder a ellos de poder testificar fue el Espíritu Santo. Como lo vuelvo a repetir, Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que les dio poder a ellos de poder testificar de la gracia, de poder predicar a Jesucristo, de poder pregonar aquella palabra, de poder dar testimonio, hermanos, fue el Espíritu Santo. Entonces comienza alrededor de aquello cuando la gente se amotinó, o sea que quedó asombrada por el milagro acontecido de aquel cojo. Entonces vemos ahí que se levantaron los sacerdotes, los ancianos, y comenzaron, hermanos, a ver qué estaba pasando. La gente comentaba, la gente estaba asombrada y decía: sí, estos hombres iban a entrar al templo, este hombre fue levantado. Y comenzaron a predicar de tal manera que aquellos hombres se enojaron tanto, los sacerdotes, dice que ya era muy tarde. La Biblia dice entonces, y los llevaron a la cárcel y los dejaron ahí hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Entonces, mientras ellos fueron a dialogar unos con otros, a preguntarse: bueno, si no podemos negar, es cierto lo que han hecho estos. Entonces comenzaron, dice la Biblia, a preguntarle y a interrogarlo por qué y cómo habían hecho y en qué nombre habían hecho. En la cual dice la Biblia, ahí ya en lo que es el capítulo 4, del versículo 4 en adelante, de que cuando vieron todo esto, en ese momento que ellos testificaron, hermano, creyeron 5.000 personas. En el versículo 4 encuentra la conversión de otros 5.000 por el hecho de hacer un milagro. Entonces, a ellos les dieron permiso de hablar, pero el momento de que Pedro comenzó ya lleno del Espíritu Santo, ellos, hermanos, no tuvieron otra cosa que hablar sino dejarlos ir. Cuando los dejaron libres, dice la Biblia que ellos acudieron a reunir a toda la iglesia, que quizás fue la reunión más grande de la historia, en la cual ya habían más de 8.000 personas, y se reunieron. No el hecho que yo le voy a decir que estaban todos ahí, siempre se queda uno viendo televisión o pescando, anda viendo a ver qué pesca en la calle. Entonces dice que aquí es donde llegamos al versículo 23, y dice: impuesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos y todo lo que les habían dicho. Ahora viene un momento en el cual, hermanos, ellos habían arrancado con todo, pero en ningún momento se esperaba de que iba a aparecer un estorbo o una adversidad como esta. Entonces ellos como que lo comunican a la iglesia, porque ellos conocían el principio, cómo hacer en un caso como ese. Y muy pronto, cuando ellos
dicen esto a la iglesia, le comentan esto a la iglesia en ningún momento se quejó. En ningún momento comenzó a reprochar, comenzó a decir, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo que los van a echar a la cárcel? Apenas andan comenzando a evangelizar, a predicar las buenas nuevas de salvación y ya los echaron en la cárcel. Y si a ustedes los echaron a la cárcel, ¿qué será de nosotros? No encontramos ninguna palabra de esa. Dice la Biblia en el versículo 24. Y ellos dicen, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Dios. Dejémoslo ahí un momento. Usted sabe, hermano, de que la vez pasada yo le dije algo, y es de que nosotros cuando aceptamos o venimos a los pies de Cristo, nosotros entramos a ser parte del escuadrón de Jesucristo. O sea, nos encontramos en un campo de batalla, en la cual solo hay dos decisiones: o regresar o pelear. El objetivo debe ser pelear y vencer. Entonces, el ser parte del pueblo de Dios o de este ejército, hermano, esto representa dificultad. No es todo color de rosa, no todo es maravilla, no todo es gozo, aunque el gozo del Señor, dice la Biblia, que es nuestra fortaleza. Pero vamos a pasar aflicciones. Vamos a pasar, hermanos, momentos críticos que creemos que de ahí ya no los vamos a levantar. Pero Dios es grande en poder para poder ayudarnos y que sigamos adelante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué representa dificultad? Ya que Satanás desea que desistamos de esta tarea. Y por tal motivo, muchos hermanos, renuncien a este cargo, renuncien a esta tarea. Pero ante toda esta realidad que está pasando, ¿qué es lo que debemos hacer? Ante toda esta realidad, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia, como pueblo de Cristo? Hermano, la mayor ejemplo que podemos tomar es de la iglesia primitiva, cómo trabajó, cómo sufrió, aunque tenían que dejar sus casas, tenían que dejar hasta su familia, tenían que abandonar sus terrenitos, sus vaquitas, quizás hasta sus ovejas, quizás sus pertenencias, hermanos, todo por ganar la corona, todo por predicar el evangelio. Y nosotros que ni un día de trabajo queremos perder. Hermanos, lo que estos ejemplos, hermanos, nos sirvan de mucho a nosotros. Y dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Punto número 1. ¿Qué debemos de hacer ante un momento como este? Si estamos ya en el lugar de batalla. Si nosotros nos encontramos en un momento como este, crítico, y aunque ellos, hermanos, ahí lo más con lo que es el libro de los Hechos, está la persecución de la iglesia, la muerte, cómo ellos sufrieron, pero también fueron atacados espiritualmente. Lo que la cual nosotros tenemos libertad de expresión, hermano. ¿Cuántos aquí, si se amenazaron porque van a un culto, porque son creyentes, estuvieran aquí? Nadie. Ni la hermana estuviera. Hermano, lo muestra, según el historial, de que la iglesia primitiva tenía un nivel espiritual muy alto. Tenían una fe genuina, una fe que creyeron tanto en él. Habían personas que sí habían visto a Jesús, habían visto milagros, pero habían personas que no lo habían conocido. Nomás con lo que fue predicado y lo que vieron de los milagros, se convirtieron a Cristo. Entonces, punto número 1, lo que debemos hacer es la oración. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice que cuando escucharon todo lo que los apóstoles dijeron, ¿qué hicieron? Dice que alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Esto, además de ser una oración, era una alabanza para Dios. Salmos capítulo 2 era una profecía de Jesucristo mismo. Al presentarlo como el ungido, como el Mesías, aquí se estaba cumpliendo, se había cumplido la promesa de lo que dice el capítulo 2. Ellos citaron esos versículos. Citaron el capítulo 2 de Salmos para ir ante Dios y decirle: soberano Señor, tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y dice el versículo 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Todo esto está escrito en el libro de los Salmos. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato. Ojo con esto, hermano. Como que ellos tenían muy clara la historia que había pasado. Tenían muy claro todo el acontecimiento que había sucedido. Entonces ellos lo estaban recordando en un tipo de oración, hermanos. Yo no les puedo llamar, porque fíjense que lo que pasa ahora es que nosotros no, o cuando todo está bien, no buscamos la oración. Pero cuando la prueba viene, hermano, o estamos apretados económicamente, o está un familiar por morirse, hermano, es cuando buscamos el ayuno, cuando buscamos la oración, cuando buscamos ahí la intimidad con Dios. Que desea que un hermano, que una hermana le diga: encerrémonos a 3 días, 4 o 5 días de ayuno, porque está por gritarlo y decir: yo necesito de Dios. Pero cuando están viniendo las remesas, cuando el cheque llega a la fecha que lo espera, cuando todo está bien, el cristiano no busca agradar a Dios. Y de la manera que comienza esta iglesia, estos primeros creyentes a orar, de una manera que no se pusieron a conversar entre ellos: ¿y qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a salir corriendo? Entonces, ¿a dónde vamos a ir a predicar? No. Sabían que habían confiado en Dios. Él les había dado promesa, que tenían que testificar, y que ya les había enviado el Consolador, el Espíritu Santo, y Él iba a andar en todo lugar donde ellos iban. Iba a ir a todas partes. El Espíritu Santo, hermano, también nosotros lo hemos recibido. Nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo desde el momento que usted levantó su mano y aceptó a Cristo. Usted ha recibido el Espíritu. Yo no sé por qué me están viendo serios, porque cualquiera puede confundir esto y dice: ¿cómo voy a ser lleno yo del Espíritu Santo si ni siquiera danzo ni hablo en lenguas? El ser lleno del Espíritu no significa eso, o un agente espiritual. El espiritual es el que da frutos dignos de arrepentimiento, el que realmente cree en Dios, confía en Dios, y que en todo momento esté en la batalla. No va a la batalla sin espada, no va a la batalla sin preparación. Vive una vida disciplinada, vive una vida limpia, una vida agradable a Dios en todo momento, cuando va a acostarse, cuando se levanta, cuando está en el trabajo, cuando está en el colegio, cuando está ahí hablando con el vecino, donde sea, testifica la palabra de Cristo. Aleluya. Entonces, dice la Biblia de que comenzaron a hacerle esto Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. No era que Dios se había olvidado, sino prácticamente con este tipo de oración, hermano, estaban tocando el corazón de Dios. Estaban tocando, porque ¿a quién le estaban orando? A Dios Padre. Estaban tocando el corazón de Dios en ese momento, hermano. Yo pienso que, esta es mi forma de pensar. Yo me imagino siempre cuando leo estas historias, cuando leo ciertas partes, versículos bíblicos, de que cuando ellos, hermanos, iban a orar, no estaban en la mejor ubicación, no estaban en el mejor lugar, no había piso de cerámica, no había quizás un ventilador. Muchos podían estar de rodillas, muchos podían estar parados, sentados, a como pudieran
estar ahí en aquel lugar. Tal vez no había ni espacio para ponerse ahí de rodillas. Pero todos oraron. Y nadie en ese momento, hermano, nadie estaba orando: protege a mi familia, protege a mis hijos, guarda a mi chucho y mi gallina, guarda a mi vaquita, Señor, y si nos sacan de la tierra, de la herencia de mi padre, ¿qué va a hacer de mí? ¿En qué voy a vivir? ¿Cuál, hermano? Es un desafío, hermano, para nosotros. Es un desafío. Hermano, la iglesia primitiva hubiera tenido toda la comodidad que nosotros tenemos. Solo imagínense un momento. No habría rincón donde no fueran a predicar. No hubiera parque donde no fueran a predicar. No hubiera colonia donde ya no hubieran ido a pregonar el evangelio. Ya no hubieran quizás ni ciegos, porque las señales los seguían. ¿Y saben por qué? Los milagros no han pasado. Los milagros, hermano, están activos todavía. El problema es que nosotros, hermano, hemos descuidado la oración. Hemos descuidado la oración. Como le dije, esto lo muestra que no tan solamente era una oración, sino una alabanza para Dios. Entonces, realmente tenemos una gran enseñanza y un gran ejemplo de parte de la iglesia primitiva a la iglesia de esta era. Porque podemos encontrar muchos, pero tantos ejemplos de oración. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan allá en lo privado al maestro y le dicen: Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Les hace mención primeramente de una cosa: porque les falta fe. Mateo capítulo 17, versículos 19, 20 y 21. Y les dice, ya en el versículo 21, este género no sale si no es oración y ayuno. Miren lo que va primero: si no es oración y ayuno. Si usted no es un hombre o una mujer que no ora, no ayune. Así de sencillo. Porque si usted no ora pero ayuna, en vano está haciendo el ayuno. Si usted ora a Dios, si usted tiene intimidad con Dios, entonces ayune. Eso yo no estoy para decirle con estas palabras para desanimarlo. No, que si ha dejado de orar, ore primero, busque a Dios y ayune, para que la oración tenga más poder, para que la oración usted la pueda sentir, que cuando usted ora desciende la presencia de Dios. Pero si no oramos, hermanos, de nada nos sirve. Porque conocemos a Jesús, el Maestro, de que Él mismo le gustaba orar, le gustaba buscar a su Padre Celestial, no importando fuera de día, fuera de noche, Él buscaba la presencia del Padre Celestial. Siervos, hombres de Dios como Daniel, que oraban en la mañana, oraban a mediodía, oraban por la tarde, son gentes que salieron y que sobresalieron adelante. ¿Por qué razón? Porque tenían la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, hermano, a Dios, no hay otra cosa más esencial que la oración para el pueblo de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios se mueve a misericordia. Cuando nosotros oramos, Dios escucha. El detalle es que muchas veces también no aprendemos a orar. Segundo punto, el poder de la oración. El poder de la oración. Realmente, todo lo que he mencionado, todo lo que tal vez he hablado hasta este momento, a usted le ha causado como un desafío, le ha causado como una inquietud. Que entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar de mí? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo.
Yo lo dije al principio, una iglesia poderosa no es la que tiene poder económico, no es la que tiene el mejor templo, no es la que tiene el mejor lugar, el templo más grande, no es la que tiene un montón de miembros, hermano, y todos con naves del año. No, la iglesia poderosa es la que tiene el poder del Espíritu Santo. Entonces, segundo punto, el poder de la oración. La oración es el arma o el hábito que no debemos de dejar nunca. Porque mire esto, mientras ellos oraban, en el versículo 29, ya el versículo 28 lo leímos, donde dice: para hacer cuanto tu mano, tu consejo había antes determinado que sucediera. El versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hasta ahí nomás. ¿Cuáles fueron las palabras? Después de haberse introducido de una manera tan hermosa hacia Dios, ahora, Señor, mira sus amenazas. Nos van a matar. ¿Qué va a hacer de mí? Así dice. Una oración de poder, una oración de valentía. Yo encuentro humildad. Yo encuentro, hermanos, quebrantamiento delante de Dios. Mira ahora sus amenazas. Pero no se estaban quejando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. En ningún momento ellos pidieron para sí mismos. En ningún momento pidieron protección. No, solamente pidieron confianza, pidieron renovación, llenura del Espíritu Santo para que les diera más poder, más confianza, más autoridad, más unción de Dios para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. A mí me desafía esto. Permite que tus siervos hablen con valentía la palabra. O sea, Señor, en otras palabras, por favor, quita esta persecución. Líbranos, Dios. Líbranos del mal y llévanos a descansar. Así ora mucho. No, sabían que eso iba a persistir siempre. Era con la cual era su enemigo, tenían que pelear, tenían que salir adelante. Y aunque no importa que tenían que enfrentar la muerte, pero a eso era el llamado, a eso somos llamados, a predicar este evangelio. No importa lo que venga, no importa a quién le vayamos a predicar, tenemos que predicar, tenemos que testificar del gran amor, de la salvación de Jesucristo, que Él murió, pero al tercer día Él resucitó, y que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, el poder de la oración. Ya vamos a ver por qué el poder de la oración. A través de aquellas palabras, cuando ellos se extendieron, no sé, con lágrimas, no sé, sus rostros a tierra, pero en el momento que ellos dijeron: y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede por favor a tus siervos que predican, concede por favor al pastor, concede por favor al evangelista que predique esta palabra con valentía, que no lo amotinen tanta gente que dicen cosas vanas, que no lo amotinen los reyes, los presidentes, los alcaldes de esta tierra, sino que Él siga hacia adelante y que predique la palabra sin ningún estorbo, sin ningún tapujo, que quite ahí todo estorbo para que ellos puedan predicar con valentía la palabra. Entonces, si aquella oración, hermanos, fue escuchada por Dios, porque hay una razón que muchas veces nosotros oramos
al Señor y divagamos en el pensamiento. Con el corazón, es decir, le voy a dar este ejemplo. Y a más de alguno, a mí ya me ha pasado. Que estamos orando a Dios de labios, pero mi corazón está en otra cosa. Insultamos a Dios con nuestros hechos cuando estamos haciendo cosas tal. Porque con mis labios le estoy diciendo, estoy honrando a Dios, pero mi corazón está lejos de Dios. Mas sin embargo, ahí no había un creyente que estuviera lejos de Dios, porque todos estaban unánimes ahí, orando al Señor, estaban juntos a una sola voz. El que no podía orar, el que era nuevo ahí quizás, llegando a los pies de Jesucristo, quizás decía amén, amén lo que dice, sí, porque hay mucha gente que viene a los pies de Cristo, no puede orar, no puede quizás ni cantar, no puede, le da pena hasta el lugar donde se va a sentar porque es nuevo, pero sin embargo trae un corazón dispuesto a servirle a Dios. Recuerde que aquí personas se acababan de añadir. Pero me sorprende, hermano, me sorprende tanto la confianza que había en ellos. Entonces, ellos en ningún momento declararon una palabra: líbranos, Señor, por favor, que no nos maten, que no maten a nuestra familia. No, había una confianza, como cuando comenzaron a orar, hubo una libertad en sí dentro. Comenzaron a sentir libertad, confianza en sí dentro, en su corazón. Sus palabras ya quizás cambiaron la oración, alabar al Señor, porque aquí había una petición, pero no era petición para su propio provecho, era oración por la obra, era oración para que el evangelio se expandiera. Y eso, hermano, en el versículo que sigue después nos comprueba que era la voluntad de Dios. Y aunque muchos habían sufrido, pero esa era la voluntad de Dios. Comenzaron a sentir la libertad y comenzaron a sentir el poder de Dios, unción del Espíritu Santo. La oración es la herramienta más efectiva que tiene el cristiano. Es el factor determinadamente en muchas de nuestras circunstancias. Cuando se hace con fe, nuestra petición, Dios la responde. Cuando nosotros oramos y si está en la voluntad de Dios lo que estamos diciendo, Él responde. El poder de la oración, hermano. Cuando tocas el corazón de Dios a través de la oración, de tu humillación ante Dios, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, Dios es capaz de descender fuego del cielo. Es capaz de parar el sol. Es capaz, hermano, de romper cadenas. Profeta Elías, cuando oró, dice la Biblia, ante aquellos baalitas, él oró para que Dios respondiese por fuego. Y cuando él oró, dice que Dios respondió por fuego y quemó aquel altar. Josué se vio en un momento, no sé, cuando peleaba contra los amorreos, de decir y declarar esta palabra, que el sol se detuviera. Y el sol se paró. Hermano, pero yo puedo entonces parar el sol. No sé. Dijo Jesús: si tu fe fuera como un grano de mostaza, dirías a este cerro, muévete allá. Quiero decir eso. Dirías a este monte, pásate de aquí a allá. Muchos le dirían: Señor, que el templo se haga en mi casa. No, las montañas son las montañas que nos separan de Dios. El monte es ese monte, o sea, el estorbo que hay para servirle a Dios. Ese monte hay que decirle que se mueva. Hay que quitarlo. No que ya que algunos con fe aquí queriendo quitar el volcán Chaparratique allá para el otro lado. No, antes quitemos los volcanes que hay en nosotros. Hay muchos volcanes, hay muchos cerros que no nos dejan servirle al Señor. Hay que meterle la excavadora de la palabra. Entonces,
Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios se mueve a misericordia. Él se mueve, hermanos, y puede hacer hasta lo imposible. Pero ¿qué clase de oración es la que nosotros tenemos? ¿Qué clase de oración estamos haciendo? ¿Qué clase de oración? ¿Será que estoy hablando como francés ya? ¿Será que usted repite la misma oración al acostarse? ¿Será que usted repite la misma oración al venir a los cultos? Sí, porque el problema es que cuando no hay búsqueda de Dios, nosotros vamos a repetir lo mismo, porque no aprendemos nada. Y dice, ay, es que yo no sé por qué no aprendo mucho. Busque de Dios. Solamente busque de Dios. Si su corazón está íntegro delante de Dios, usted está orando y no hay palabras que le salgan de su boca, dígale: Señor, te amo, te adoro, eres mi salvación, eres mi todo, eres mi doctor. Hermano, cuántas palabras a Dios: eres hermoso, eres precioso. Al que está sentado a la diestra del Padre, a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Cuántas palabras de oración para Dios, de agrado y de exaltación. Cante una alabanza de adoración, de júbilo, gócese delante de Dios. Pero no puedo orar. Y cuando ora de verdad, cuando realmente aquella oración toca el corazón de Dios, usted comprueba el poder de la oración, comprueba el poder. Porque mientras oramos es cuando nos mantenemos de pie, mientras doblamos nuestras rodillas, no hay cualquier adversidad que nos pueda vencer. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá, dice la palabra. Dos cosas. Primero dice: someteos primeramente. La expresión dice: someteos pues a Dios. Resistir al diablo, porque esta va a ser una lucha continua. Vamos a vencer muchas batallas. Pero está profetizado que el diablo no lo podemos matar nosotros. El diablo ya está vencido, pero va a ser aún más condenado cuando Jesucristo venga. Entonces, sometámonos a Dios. Y someterse, usted ya sabe que obedecer, someterse bajo autoridad, ser obediente, obedecer sus mandamientos y estatutos, y resistir al diablo, y él va a huir. Pero ¿de qué? De aquel creyente que no ora, ¿cree que va a huir el diablo? A comer se siente en la mesa. De la mano lo tiene. Entonces, ¿cuántos ejemplos de oración? ¿Cuántos ejemplos para nosotros poder orar? Hay muchos ejemplos. El maestro es uno de ellos. Los discípulos le dijeron en Lucas 11, versículo 1 en adelante: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, ¿no es cierto, hermano? Y eran discípulos de Cristo y le estaban diciendo: enséñanos a orar. Y fue la oración la que más se conoce, que hasta los católicos la rezan. Porque no oran, rezan. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense que parece una oración sencilla, pero todas las oraciones tendríamos que comenzar así. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos delante. Aunque tal vez ya después le cambie, pero que es un acto de obediencia, de someterse. Pero nosotros: Padre, aquí viene tu siervo, ungido del Espíritu Santo, listo para hacer señales y prodigios. ¡Qué barbaridad! Un hermano dijo que para lo que Pablo tenía por basura, hoy es el título de muchos predicadores, porque se creen la gran cosa. Nosotros no tenemos que creernos, porque ya tenemos 20, porque ya tenemos 30, 10, 5 años en el Evangelio. No, es como vivimos. Yo me hago, nos hacemos una pregunta, por decirlo así:
Vamos a agarrar, hermano. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? 13 años. Yo ando alrededor ya casi para 10. Preguntémonos ahora usted y yo, ¿desde cuándo somos verdaderos cristianos? Porque usted antes estaba en la iglesia, veía partidos. Hay algunos que todavía, miren, todavía no ha comenzado a ser cristiano. ¿Vea que no se le había ocurrido eso? Ah, pero allá está la fecha anotada, que 1940. Aleluya. Pero de ser realmente un hijo de Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó a dar frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuándo? Yo le echo cuenta que 3 años tengo. ¿Sí? Antes de llevar alguna enseñanza a cierto campo blanco, a nosotros no se nos prohibía el fútbol ni nada de eso. El pastor encalzonetado corría, hermano, y se ponía de portero y hacía gol. Y yo antes de predicar le decía a la anfitriona: prenda la tele porque está jugando Brasil. Y esa noche me tocaba predicar, y en su casa, hermano. ¡Qué atadura más terrible! ¿Qué les iba a enseñar? Predicando y acordándome que había perdido el equipo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿En qué posición estaremos? Si usted lo sigue practicando, por favor, comience a arrancarlo de raíz. Desde el momento que levantamos la mano, es cierto, hay una historia, ha recibido sanidades, ha recibido milagros, pero realmente su corazón mejor se lo sabe. ¿Desde cuándo es cristiano? ¿Desde cuándo es hijo de Dios? ¿Desde cuándo obedece a Dios? Ellos, esta actitud me conmueve tanto, porque de la manera en que buscan a Dios, y le dice que con todo de nuevo prediquen la palabra, se preocupaban más por su obra que por otra cosa. No se preocupaban por su familia, no se preocupaban por sus negocios pequeños o medianas empresas, lo que han tenido, por sus quizás algo granitos de maíz que habían sembrado. No, hermano, se preocupaban en ese momento para poder testificar que no les importaba nada. ¿Cuándo van a saber las últimas casas de esta colonia que aquí hay un templo que se llama Misión Cristiana? ¿Cómo es? ¿Sí? Misión Evangélica Nueva Vida. Me equivoqué porque como le cambiaron al principio. Nosotros la conocemos como Iglesia Evangélica Nueva Vida. ¿Cuándo van a saber que aquí hay una iglesia evangélica? Número 3, no debemos olvidarnos de los milagros. La iglesia primitiva fue reconocida por sus grandes hazañas, por los milagros, sanidades que le seguían. O sea, todo lo que aquellos hacían, milagros, los prodigios, por medio de su búsqueda, de su entrega total. No es que le entregue un momento y el otro no, le entrego todo a Dios. Por su búsqueda diaria, por su entrega, hacían tantas sanidades. O sea, por medio de ellos Dios se glorificaba de una manera tremenda. Entonces ellos fueron muy reconocidos. Y miren, y en el versículo 30 exactamente dice, en la oración todavía, después de haber dicho que con todo nuevo, con toda valentía, ellos prediquen tu palabra, dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quién iba a extender la mano? ¿Quién iba a hacer los milagros? En la iglesia de esta época, ¿quién es el que hace los milagros? ¿Lo reconocemos como realmente Él es el que hace milagros? ¿O buscamos a cierto hombre de
Dios, porque cuando Él predica, lo usa el Señor, y cuando lo toca cae al suelo y se vuelve a levantar, lo vuelve a tirar, y cuando se levanta está sano. Porque sopla el micrófono y todos caen. Oración sencilla de humildad. Mientras ellos predican con valentía la palabra del Señor, extiende tu mano, haciendo señales, sanidades y prodigios. Que hubiera respaldo en la palabra, que cuando la palabra se predicara, ahí hubiera respaldo. Y cuando dijera el paralítico es levantado, cuando dijera el enfermo es sanado, aquel era sanado, era restaurado. Porque la palabra tiene que ir acompañada de los milagros. Para los que no creían a la predicación de Pedro en ese entonces y de Juan, y de algunos que todavía predicaban quizás en algún momento, no solamente tal vez, y no creían a las palabras, que tenían que creer a los hechos, porque ningún hombre de los que enseñaba predicaba con tal cosa, con tal autoridad, con tal unción, con ese poder que debería tener la iglesia ahora. Los milagros respaldaban la palabra. Por medio de las sanidades, muchos creían. Por medio de aquellas sanidades, de aquellas señales, son los prodigios para que muchas personas quedaran con asombro. Y el que no creyó la palabra, bueno, pero yo no la creí, pero cuando la dijo, este se levantó, este fue sano. Iglesia, no olvidemos los milagros. No olvidemos que Dios es el que hace los milagros. No tenemos el mejor evangelista, no tenemos quizás el mejor pastor que deberíamos, o que quizás usted se merece. No tenemos los mejores predicadores, los mejores evangelistas, pero tenemos a Dios que todo lo puede. Tenemos a Jesucristo, el justo, el santo. ¿Por qué debería confiar en hombres? Si tenemos algo más esencial, que es la Biblia, la brújula que nos conduce al cielo. Jesucristo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, Él es la verdad. Él no dijo en ningún momento: yo soy una de las verdades, soy la verdad. Soy tu proveedor, soy tu sanador, soy tu salvador. Lo dice Jesús, no yo. No te olvides, no te olvides de los milagros. No te olvides. Porque hay de nosotros, hermanos, si nosotros dejamos de confiar, dejamos ahí de confiar o de creer que Dios puede hacer algo grande. Los milagros no sucedían solamente con las gentes que eran inconversas o los que estaban escuchando, solo con los oyentes. Habían milagros, había gente ahí que había sido rescatada de vicios. Había gente quizás que de lo más vil había sido levantada. Y con solo escuchar una palabra como esa, ellos se regocijaban, eran llenos de gozo por incide, que decían: es cierto, es cierto, es cierto. No es cierto que muchas veces a predicaciones a usted le toca decir amén, sí es cierto, porque lo confirma con lo que Dios ha hecho con usted. Entonces los apóstoles y toda esta iglesia estaba predicando, estaba, hermanos, en un esfuerzo por ser testigos de Jesucristo, o sea, de predicar, de llevar estas buenas nuevas por lo que habían visto y oído. Cuando estaban ante el concilio, y aquellos les intimaron, dice la palabra, les amenazaron que no predicasen más en ese nombre. Ellos le dijeron: será justo obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Eso tenemos que hablar, porque no hay que callar esta verdad. Pero cuando le ponen ahí, ¿qué me iba a decir? Y la olla de agua hirviendo. ¿De qué era lo que me iba a predicar? No, es que dígale la verdad. Mire, hermano, nosotros en Escuadrones de Evangelismo nos llevamos una sorpresa de encontrarnos con brujos, de encontrarlos con gente atea,
de encontrarlos con gente, hermanos, que nos tiraba la puerta, nos soltaba el chucho. Lo que nunca me salió, y no le voy a mentir, es alguien con un machete desenvainado, quererme quitar la cabeza. Pero hay gente loca, hermana, sí, es realidad, hermano. A un hermano le pegaron hasta la cacerola, pachó, la mujer le pegó. Otro hermano no, cuando toca la puerta, muy cerquita, y la señora abre la puerta. Cuando abre la puerta, el viento de la puerta jaló la corbata. Cuando Dios que era cristiano, ella cierra la puerta. Cuando cierra la puerta, la corbata queda prensada. Y váyanse. Experiencias. La corbata le quedó atascada en la puerta. ¿Qué tuvo que hacer? Quitarse. Terrible, hermano, de recuerdo. Entonces, cuarto punto, la iglesia poderosa. Con eso terminamos. Cuando la iglesia comprueba la oración y prueba el poder de la oración, punto que ya mencionamos. Punto número 1, que debemos de hacer en el motivo de adversidad, el motivo que estemos en lo más crítico, la oración. Y luego, el poder de la oración. Cuando la iglesia comprueba este poder en la oración, comienza a haber milagros, comienza a haber sanidades, comienza a haber prodigios. Y de repente, cuando esto comienza a ocurrir, que los cultos ya no son iguales, que los cultos hay algo mejor que pasa, que cuando los hermanos se concentran a adorar a Dios, ya no oran igual, aunque tal vez ya no grita la hermana, ya no grita el hermano, pero ora con una sencillez de corazón, con una entrega total a Dios. Comienza a ver aquellos milagros, comienza a ver aquellos que comienza a hacer Dios, a moverse el Espíritu Santo. Usted va a ver que de repente en esa puerta van a comenzar a entrar amigos, porque así dice la Biblia en la iglesia primitiva, de que comenzaba cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia. Que los que no creen a las palabras creerán a los hechos. Una iglesia poderosa no es la iglesia que se queda a media, no es la iglesia que comienza a hacer ayunos, a entregar sacrificios a Dios, pero que a medio camino se queda. No es aquella que todos andan en guerra, pero los otros están descansando. No, todos van a la guerra. No sé si me entienden en el sentido espiritual. 5 están en la iglesia orando, y el otro meciéndose en la hamaca, viendo televisión, el programa preferido. Todos hemos sido llamados. Imagínense, hermano. Y si lo haya descuidado el diablo, está pronto a negar a Jesús. Cuando comprobamos el poder de la oración, comienza a suceder todo esto. Y al haber señales, sanidades y prodigios por medio del movimiento, de todo lo que pasa, de la unción poderosa que comienza a caer sobre aquel pueblo, sobre aquella iglesia, los amigos comienzan a sorprenderse, algo está pasando. Bueno, me contaron que la fulana tal fue sanada, me contaron que ahí en la iglesia, ahí en la iglesia Nueva Vida fue sanada, me contaron, yo voy a ir también, aunque algunos vienen por un milagro, pero se quedan por la salvación también, porque a Jesús le importa más la salvación de tu alma que darte la sanidad. Pero si te ha dado la salvación, Él te sana tu cuerpo, Él te sana ahora. Hay personas que vienen, hermanos, a veces con cargas terribles, con dolores de cabeza, mientras están en el culto, le creen a Dios que pueden ser sanos. Ojo con esto, hermano, que le quede sembrado en su corazón y en su memoria, y en la mía también. Lo que está aconteciendo ahora, en esta era, es que muchos reciben milagros y no testifican. Y esa es una manera para poder exaltar el nombre de Jesucristo. Y si usted recibió una sanidad, un milagro y no testificó, usted se está robando la gloria. Aunque no, pero yo lo conté a mi pastor. No, tiene que testificar a todo el mundo, al que se le ponga enfrente. Si el Señor le dio columna nueva, el Señor me dio columna nueva. No sé cómo, pero Dios me puso columna nueva.
Si el Señor me sanó de una sordera que tenía en mi ojo, en mi oído izquierdo, usted tiene que testificar eso, que Dios lo sanó. No sé cómo, pero Dios lo sanó. En la iglesia, si usted no ve que no da tiempo, pida un tiempo. Yo quiero testificar, hermano. El domingo pasado, mientras estaba ahí en el culto, hermano, fíjese que yo venía, que no podía, solo con un ojo lo veía, hermano, pero que estaba durmiendo. Solo con un ojo y el otro no podía ver, pero al momento que fue declarada una palabra, yo recibí sanidad. No testificamos, cuesta por eso mucho, a veces que Dios nos responda, porque tenemos que testificar. Voy terminando con esto. Aprovechemos el tiempo cuando el tiempo es malo. Aprovechemos el tiempo, hermano, cuando el tiempo es malo. ¿Por qué le digo eso? En los momentos que Satanás ataca con enfermedades, con dificultades, con pruebas, con luchas terribles, hermano, esforcémonos más por la obra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Los cristianos de la iglesia primitiva no le dijeron a Dios: prohébelos el pasaje para irnos para otra ciudad. Le echaron ganas a morir y le dijeron: aquí estamos, aquí nos dejaste, aquí vamos a estar. Nomás danos poder y unción, danos autoridad, respáldanos con las sanidades y prodigios que se hagan durante estemos reunidos haciendo los cultos. Mediante Pedro, mediante Juan, mediante aquellos que están ahí quizás pregonando la palabra. De repente alguien está predicando. Oh, ya no vemos aquellas predicaciones donde alguien está predicando en un estadio y en el momento que ni siquiera declara la palabra, los paralíticos se levantaban, aquel enfermo es sanado. El problema es que yo puedo tener todo el deseo. El predicador, el pastor, el evangelista puede tener todo el deseo de que usted reciba. Pero si usted no lo cree, entonces ¿cómo? ¿Cómo va a suceder? Puede venir el más ungido. Tiene que creer. Esa confianza, hermano. En el problema, en la dificultad, en el tiempo malo, esfuércese más por la obra. Esfuércese más por la obra. Hay un ejemplo aquí. Tenemos que orar por la obra del Señor. Tenemos que orar unos por los otros. Pero ya poca comunión hay o comunicación. Mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 3 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Esto del aceite es cuando supuestamente para fortalecerlo de la fe. No es malo, pero si tenemos la suficiente fe para creer en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará. Oye, ojo, ¿cómo dice esa expresión? Y la oración de fe salvará, no dice sanará, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero ¿dónde está la clave? La oración, reconocer que hay poder en la oración, en expresar lo que estamos viviendo, lo que realmente estamos pasando. Pero hay personas que se ahogan ellas ahí y por no contarle a nadie. Amén. Entonces, confirmación de que Dios estaba en la oración de esta iglesia. Versículo 31 y termino. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Ocurrió en confirmación
confirmación de que su oración había sido agradable. Y esto les dio a demostrar de que recibieron unción, llenura del Espíritu Santo nuevamente. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí ya no dice que todos hablaron en lengua, no dice que hablaron en otros géneros de lengua, no. Fueron llenos del Espíritu Santo, porque nosotros, aunque ya tenga el bautismo en el Espíritu Santo día con día, debe ser lleno de la presencia de Dios. Cada culto que aquí viene, no porque se atenga que ya bautizaron en el Espíritu, que usted habla lengua, que usted danza, que usted profetiza, no. Cada día preocúpese por ser más lleno, que su copa esté rebosante cada día. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Póngase de pie en esta hora. Alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, te damos gracias.